sé que solo soy un chico de 16 años. Y quizá pienses, ¿qué sabe este chico de Dios, del mundo o de la muerte? Pero en realidad morí. Y cuando mi alma abandonó mi cuerpo, me presenté ante un ser indescriptible, Jesucristo. Entonces me mostró la verdad que jamás había escuchado en ninguna iglesia. En esas 4 visiones, vi a los líderes mundiales, los de la televisión, los políticos, incluso los de la iglesia, como meros títeres. Hay una fuerza que mueve los hilos desde atrás. Y no es de origen humano. Vi una máquina de guerra, gigantesca, desalmada, aplastando civiles, usando su sangre como combustible. Veo un desierto espiritual, un lugar que la gente imagina como un oasis, piensa como un avivamiento, pero resulta no ser nada más que una ilusión, un engaño, que solo hace que la gente tenga más sed, nunca esté satisfecha. Y entonces, en ese lugar, Jesús puso una semilla de luz en mi mano. La llamó la semilla de la consciencia. No solo eso, sino que también me dio una misión, un mensaje que me pidió que compartiera con todos. Y si me estás escuchando, quizás Dios también te esté llamando a despertar. Si lo que comparto te hace sentir algo real, algo que toca tu corazón, entonces simplemente escribe amén. Pero si aún no estás seguro, si te resulta demasiado desconocido o difícil de creer, no te preocupes. Solo tienes que escribir. Te escucharé y reflexionaré más. Lo digo en serio. No quiero que nadie me crea de inmediato. Solo escúchenlo todo primero. Luego podrán decidir. Me llamo Jackson. Vivo en Secliffe, un pueblito que se aferra a la costa como el borde de una camisa. Debo decir que, antes de morir, me apasionaba el surf. Iba a la playa casi todos los días. Lo consideraba una pasión, y admito que me gusta presumir un poco de que era mi talento. Pero ese día, el cielo estaba realmente extraño. El color de las nubes parecía como si hubieran sido sumergidas en tinta, un gris negruzco cada vez más intenso que dificultaba la respiración. La playa había perdido su habitual alegría. Las olas empezaron a subir y el viento aullaba a ráfagas, como si alguien gritara. Pero lo encontré muy emocionante. Mi mamá estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Jackson, no vayas a la playa hoy. ¿De acuerdo? El viento ha cambiado de dirección. En ese momento, simplemente hice un comentario defensivo, lo sé, mamá. Soy un experto en esto. Mi papá no dijo nada. Solo me miró un momento y luego suspiró. Pero sabía lo que estaba pensando, esa mirada que decía claramente, es demasiado terco. No hay forma de detenerlo. Tal como pensó mi padre, inmediatamente agarré mi tabla y corrí pendiente abajo hacia la playa de arena. Con un auricular todavía puesto y la música sonando a todo volumen, no tenía idea de que estaba saliendo por última vez en mi vida. Las olas del océano se estrellaron directamente en mi cara tan pronto como me sumergí, pero aún así me seguí alejando. Durante los primeros minutos, sentí que aún tenía el control. Cabalgué algunas olas y esa sensación fue incomparable. Creí que era invencible, hasta que apareció esa ola. Nunca había visto nada igual. No era una simple ola alta. Era como una enorme pared de agua, erguida como una montaña, completamente negra. Me quedé paralizado. Incapaz de pensar, intenté alcanzarlo para treparlo, pero era demasiado tarde. Y entonces me impactó directamente aquella cosa enorme. Todo dio vueltas. Mi tabla salió volando. El agua me entró por la nariz, la boca y la garganta. Me revolví como un loco sin saber qué dirección era arriba o abajo. Mi corazón latía como un tambor y luego se debilitó gradualmente. Recuerdo claramente que en ese momento pensé, estoy acabado. No hay salida. Mis pulmones ardían y traté de contener la respiración. Pero era imposible. Entonces tosí un poco de agua.
Mis manos empezaron a aflojarse y todo empezó a desvanecerse. Pero no quedó allí. De repente, sentí que me liberaba. Dejé de luchar. Dejé de respirar. Dejé de sufrir. Fue como si estuviera flotando fuera del agua sin cuerpo. Miré hacia abajo y me vi, un cadáver tendido en silencio, a la deriva. Mi rostro estaba pálido y tenía los ojos entreabiertos. Quise gritar, no soy yo, pero nadie me escuchó. Vi a los rescatistas entrar corriendo y alguien tocó la bocina. Oí que alguien gritaba mi nombre, Jackson, pero sonaba lejano, como si resonara en un lugar al que ya no pertenezco. Y curiosamente ya no tenía miedo. Sé que mucha gente oirá esto y dirá, solo estás soñando. Pero no, sé con certeza que ya no estoy en mi cuerpo. He muerto de verdad. Y estoy a punto de contarles lo que pasó después de dejar ese cuerpo, un lugar donde nadie ha estado ni ha vivido para contarlo. Si sigues escuchando hasta este punto, si alguna vez has perdido a un ser querido o te has preguntado qué viene después de la muerte, por favor, tómate un momento y comenta, amén. Por mí, no porque quiera interactuar, sino porque sé que realmente puedes sentir lo que estoy compartiendo. No sé cómo empezar a contaros esta parte porque no se parece a nada que haya visto, oído o imaginado jamás. No hay forma de expresarlo completamente. Pero lo intentaré con sinceridad, porque si no lo comparto, podrías pensar que la muerte es el final. Pero no es así en absoluto. Después de verme a la deriva en la superficie del océano mientras los rescatistas aún gritaban mi nombre, me deslicé hacia una oscuridad, no el tipo de oscuridad que viene al apagar las luces o la oscuridad que se encuentra en una película de terror. Era una oscuridad densa y profunda, como si cayera sin cesar. No había gritos, ni agua, nada en absoluto. Pero seguía existiendo. No tengo manos ni pies. No tengo cuerpo. Ya no puedo verme. Solo soy yo. Es como una consciencia, un alma que flota en la densa oscuridad. Al principio fue un poco aterrador. Pensé que estaba atrapado. Pero justo cuando empezaba a acostumbrarme un poco más a la oscuridad, desde lejos, apareció un rayo de luz. Pero no era cegador como una lámpara. En cambio, era suave y cálido, como un río de luz que fluía hacia mí. Me atrajo, incapaz de resistirme. Ni siquiera quería resistirme. Simplemente floté junto a la luz. Y así, crucé ese umbral de luz. Y entonces se oyó una voz, no silenciosa ni fuerte, sino más suave que cualquier voz que me hubiera hablado antes. Jackson, aún no has terminado. No sé por dónde empezar a relatar ese momento. Ninguna palabra terrenal puede describir su presencia. No vi un trono de oro ni de mármol, ni un coro de ángeles cantando himnos. Era solo un jardín, pero no como cualquier jardín de esta tierra. Todo allí estaba vivo, como si la luz y el amor estuvieran entretejidos en cada hoja, en cada gota brillante de rocío. Él estaba allí en medio de ese jardín, como si hubiera estado esperándome durante una eternidad. Jesús no se acercó de manera grandiosa ni tenía un abrumador sentido de autoridad. En cambio, había una cercanía extrañamente íntima. Su luz no solo brilló. Me envolvió como un abrazo invisible. Inmediatamente rompí a llorar, no porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mi vida sentí una aceptación completa. Y luego me hizo saber algo que me tomó por sorpresa. Tú elegiste venir aquí. Nunca pensé que tendría la opción de morir. Pero de alguna manera, en un nivel profundo del alma, había aceptado este viaje, no como un castigo, sino como una invitación a comprender, a saber qué estaba por suceder. Todavía recuerdo vívidamente aquel momento en el que la luz de los ojos de Jesús se retiró suavemente y entonces, como humo invisible, el entorno comenzó a desvanecerse, a desaparecer, dando paso a un espacio totalmente diferente. Ya no era el jardín lleno de luz y paz. Me encontré parado en un lugar extraño y frío, abrumado por una sensación de vacío. ¿Dónde estoy?
Frente a mí hay imponentes rascacielos, todos hechos de cristal. Cada paso que doy resuena como si tocara el vacío. El suelo, las paredes, las ventanas, todo se refleja, pero, curiosamente, no hay ningún color excepto el tono gris frío de los espejos. Todo es suave, inquietantemente silencioso, sofocante. Me metí entre la multitud y vi que la gente se movía apresuradamente de un lado a otro, pero nadie decía palabra a nadie. No hubo intercambio de miradas. Todos se miraban fijamente a sí mismos. Una mujer se estaba maquillando en medio de la intersección, sin inmutarse por los coches fantasma que pasaban a toda velocidad. Un hombre se detuvo justo para arreglarse el cabello cuando notó que estaba desordenado en el espejo del edificio. Un niño se estremeció de miedo cuando su reflejo en el espejo ya no sonreía. Intenté gritar, «Hola, ¿alguien me escucha?», pero nadie respondió. No eran sordos. Simplemente ya no les importaba. La ciudad entera parecía un gigantesco laberinto de espejos donde la gente solo podía verse a sí misma, amarse hasta el extremo, pero también sentirse completamente sola. Sentí una profunda punzada en el corazón, un dolor escalofriante por el aislamiento. Jesús no estaba a mi lado en ese momento, pero sentí que aún velaba por mí. Y en el silencio, comprendí que esta era la primera visión, una advertencia. Mientras seguía hacia las afueras de la ciudad, oí un rugido feroz. Un río negro como la boca del lobo se agitaba. Sin orillas ni fondo, innumerables fragmentos flotaban a la deriva. Los reconocí como fragmentos de texto, videoclips, imágenes fragmentadas de palabras, comentarios, titulares sensacionalistas, todos llenos de toxinas. Vi a un hombre agachándose para sacar agua de ese río y llevándosela a los labios para beber. Sus ojos se enrojecieron de inmediato y su rostro se deformó, como si el odio lo hubiera desgarrado. Otra persona bebió el agua y luego comenzó a reír a carcajadas, con la mirada vacía, como si ya no tuviera alma. Tenía miedo. Grité, «¡No beban! Esa agua es venenosa». Pero nadie me escuchó. Cada uno estaba absorto en la búsqueda de algo en ese río, algo que creían que era conocimiento, verdad o poder. Pero al final, solo quedaron como cascarones deformados, desorientados e incapaces de distinguir entre lo real y lo falso. Jesús apareció de nuevo, esta vez no tan radiante como antes, pero con una mirada penetrante. No necesitó decir nada. Entendí el mensaje. Cuidado con lo que alimenta tu mente. No toda la información es luz. Observé el río fluir sin fin hacia una oscuridad profunda e insondable, y no me atreví a pensar dónde desembocaría. Seguí caminando. Mis pasos me llevaron a una enorme plaza llena de puestos coloridos. Parecía un mercado animado, pero al acercarme, me di cuenta de que todo estaba cubierto de polvo. Los carteles decían, «Pura alegría a bajo precio, amor eterno, grandes descuentos, empatía inmediata, recién llegados». Entré en un puesto con el letrero «Abrazos gratis, sentimientos genuinos, 100%». Dentro, había gente quieta, como figuras de cera. Extendían las manos en un gesto de bienvenida, pero sus ojos estaban vacíos y sus rostros rígidos. Pero nadie compra. Nadie vende. Las emociones más preciadas ahora se comercializan, se empaquetan como productos rebajados. Y lo que más me duele es que ya nadie los necesita. La gente ha olvidado cómo amar de verdad, ha olvidado el verdadero sentimiento de un abrazo, una lágrima, un apretón de manos. Me desplomé frente a un puesto, con lágrimas corriendo por mi rostro. Supliqué. ¿Cómo pudo el mundo llegar a esto, señor? Y apareció. Se acercó a una fría vitrina donde se exhibía un corazón de hielo. Se agachó y una lágrima cayó sobre ese corazón helado. Vi un milagro. Ese corazón se derritió suavemente, y en medio de ese hielo agrietado, una pequeña llama, muy pequeña, cobró vida. La luz de esa llama no era brillante, pero era cálida. Tan cálida que me hizo estremecer.
Jesús dijo, aún en la oscuridad más fría, aún guardo una chispa de fuego para cada corazón. Caí de rodillas, temblando, no de miedo, sino de profunda emoción, porque sabía que en un mundo que ha olvidado la compasión, que ha visto el amor como algo anticuado, aún hay esperanza. Salí de aquel mercado con los ojos llenos de lágrimas. Jesús no caminaba a mi lado, pero lo sentí acompañándome. Esta primera visión me causó un profundo dolor. Sin embargo, al mismo tiempo, me recordó que aún podemos reavivar la llama. Aún podemos amar. Aún podemos sentir. Todavía podemos levantar la cabeza y mirarnos a los ojos, tocándonos verdaderamente con nuestros corazones. Cuando la segunda visión se desplegó, ya no estaba en la fría y cristalina tierra de los rascacielos. Ante mí se alzaba un escenario colosal, tan grandioso que el horizonte estaba oscurecido por cortinas oscuras. Las suaves luces amarillas iluminaban a un grupo de personas en el escenario. Vestían trajes, vestidos largos, llevaban el pelo engominado hacia atrás y sus labios se movían con promesas que goteaban como miel en los oídos. Eran los líderes que había visto en televisión, de los que había oído hablar en las noticias y que asociaba con los símbolos de la nación, el honor y la paz. Pero ahora veía que no eran personas reales. Eran marionetas de madera, con movimientos rígidos y confusos. No podía ver sus pies tocando el suelo, porque sobre sus cabezas, finas cuerdas brillantes como seda de araña, pero terriblemente fuertes, tiraban de cada uno de sus movimientos. Levanté la cabeza para seguir la cuerda. Tras el escenario había una cortina oscura y espesa, densa como la noche. Sin embargo, tras ella se veían vagamente figuras en sombras. No podía ver sus rostros, solo sus brillantes ojos rojos y sus huesudas manos llenas de garras. Eran precisamente ellos quienes tenían el control. Permanecieron en silencio, pero cada gesto suyo hacía que la marioneta saltara, sonriera, hablara, prometiera, y luego ordenara ataques, firmara decretos para recortar la asistencia social, cerrar escuelas y dejar a miles sin hogar. Me estremezco. Las marionetas dicen una cosa y hacen otra. Levantan un cartel que dice justicia, pero debajo hay una lista de nombres de encarcelados sin juicio. Hablan de paz, pero en sus manos sostienen cheques para la compañía de armas. Quise gritar una advertencia, pero nadie me oye. Todo el auditorio sigue aplaudiendo como en trance. En ese momento, el suelo bajo el escenario se estremeció. Vi una máquina gigantesca surgir de la oscuridad. Tenía decenas de pisos de altura, hecha de acero negro, con cientos de engranajes que crujían y estallaban como el rugido de una bestia hambrienta. Era una máquina de guerra. Vi gente, pequeña y débil, hundiéndose con cada marcha como si fuera lubricante. Los cuerpos eran atraídos y aplastados. Vi que no eran enemigos ni soldados, sino campesinos, obreros, estudiantes, profesores, gente común, desarmados y sin preparación. Fueron arrojados como combustible para que esa máquina pudiera seguir funcionando, generando dinero, poder y destrucción desde arriba. Vi monedas rojas oscuras cayendo como un torrente en los bolsillos de los titiriteros. La sangre de los niños aún goteaba en cada billete. Oí los gritos, los llantos desgarradores de las madres que buscaban a sus hijos. Pero todos esos sonidos eran solo un telón de fondo para el incesante rechinar de los engranajes. ¡Oh, Dios!, exclamé. Me giré para mirarlo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no apartó la mirada. Quería que lo presenciara todo. Pero entonces la escena cambió. Me encontré frente a una biblioteca antigua. Sin embargo, dentro, las estanterías estaban en llamas. Veo a los de las capas negras quemando libros, rompiéndolos o reescribiéndolos. Las tapas aún conservan los títulos familiares, la historia de los derechos humanos, la verdad sobre la guerra, testigos vivos. Pero al abrirlas, dentro se encuentran mentiras que glorifican la crueldad, convirtiendo a las víctimas en perpetradores y borrando por completo las páginas que registran la justicia y la valentía. Vi una pequeña habitación al fondo de la biblioteca.
Allí, un hombre delgado con una camisa descolorida intentaba esconder un libro en sus brazos. Un grupo de personas se acercó, lo golpeó, le arrebató el libro y luego le prendió fuego. Pero solo se le cayó una página, y Jesús se adelantó y la recogió con cuidado. Sostuvo el papel ante mis ojos. En él había una línea escrita a mano: no puedo callarme cuando veo que se trata a la gente injustamente. Aunque no tengo poder, diré la verdad. Una frase breve y frágil, pero lo suficientemente brillante como para brillar en medio de la oscuridad de toda la visión. Miré a Dios a los ojos. Habló sin palabras, pero mi corazón escuchó con claridad el mensaje. El poder se corrompe, pero la verdad nunca muere. Cada persona, por pequeña que sea, puede convertirse en una luz si se atreve a decir la verdad y no se deja vencer por la oscuridad. Me arrodillé, no por miedo, sino por la abrupta comprensión de que este mundo no solo está gobernado por los malvados, sino también por el silencio de la gente buena. La tercera pintura que se desplegó ante mis ojos era un vasto desierto, interminable, como si quisiera engullirlo todo en sus brillantes, aunque áridas, arenas doradas. Bajo el sol abrasador, presencié a cada persona vagando sedienta, no de agua corriente, sino de algo más profundo, una vida y una creencia, una conexión espiritual inalcanzable. Sus pasos cansados dejaron huellas en la arena, sin saber a dónde ir, sin un objetivo, solo sabiendo moverse y moverse. Desesperado, comprendí que el sol no es solo luz, sino también llamas ardientes que simbolizan dudas. Momentos de incredulidad y desesperación se abrían paso en las grietas de sus corazones, junto con innumerables tentaciones materiales como el dinero, la fama y el poder. Reconozco que estos son los espectros que separan a la gente de su verdadera fe en ese vasto desierto. De repente, aparecieron oasis de ensueño, exuberantes y refrescantes, con hileras de árboles frondosos, arroyos cristalinos y flores vibrantes. Pero cuando los viajeros sedientos se acercaron y bebieron de esa agua fresca, en lugar de saciar su sed, sintieron una sed aún más profunda, como si sus corazones hubieran sido engañados. Algunos comenzaron a actuar con celo, a ciegas, mirando a los demás con resentimiento, dispuestos a atacar a cualquiera que no les perteneciera. Observé a los cerdas en este oasis. Visten túnicas deslumbrantes y sombreros dorados, pero sus ojos están llenos de astucia y cálculo. No comparten la vida verdadera, sino que solo se aprovechan de la desesperación de los sedientos, explotando el anhelo de fe para manipular, guiando al rebaño por caminos artificiales. Entre los oasis artificiales y el árido desierto, descubrí un pequeño grupo. Eran pocos, solo unos pocos individuos, o pequeños grupos que se reunían. Sostenían pequeñas velas en sus manos, cuyas débiles llamas parpadeaban con el viento del desierto. Aún así, intentaban mantener viva la llama. Compartían esa luz entre ellos, encendiendo pequeños rayos de esperanza en medio de la desesperación. Vi a Jesús de pie junto a ellos, con la mirada triste pero llena de compasión. Sonrió con dulzura y luego sopló suavemente sobre la llama, haciendo que esas velas solitarias brillaran un poco más, como para recordar que, aunque el mundo esté sumido en la oscuridad, la luz de la verdadera fe nunca se ha perdido. Sabes, el mensaje de la pintura es una advertencia conmovedora que Dios me transmite. En el árido desierto espiritual, podemos perdernos fácilmente entre los espejismos deslumbrantes pero vacíos. Las tentaciones, las dudas y el escepticismo pueden apagar la llama de la fe si no persistimos en la búsqueda de la verdad y la verdadera conexión espiritual. A pesar de las dificultades, la soledad y las burlas, la fe genuina sigue siendo la fuente de vida más preciosa que debemos apreciar. Tras innumerables visiones oscuras, la cuarta imagen que el Señor abrió ante mis ojos inmediatamente después no fue solo una visión, sino un aliento diferente. Podría decirse que fue un rayo de luz que atravesó lo que parecía una oscuridad infinita. Sin embargo, al principio, cuando cayó esa densa noche, sentí como si mi alma se asfixiara por la desesperación absoluta. Todo perdió sentido, como si no hubiera salida, como si no hubiera luz al final del túnel. Una sensación escalofriante y solitaria me invadió la mente, haciéndome querer desplomarme.
En ese momento, sentí una mano suave sobre mi hombro. Me giré y vi a Jesús allí de pie, mirándome con una ternura incomparable. Me transmitió una calidez que provenía de su corazón, una fuerza espiritual suave pero duradera. En ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. A medida que esa cálida luz se extendía, comencé a ver pequeños destellos en medio de la densa oscuridad de la noche. No eran las estrellas del cielo, sino las acciones silenciosas y amables de las personas que me rodeaban. Veo a un hombre compartiendo con cuidado su último trozo de pan con un desconocido hambriento, sin importarle quién sea ni esperar nada a cambio. En otro lugar, vi a una mujer agachándose para salvar a un animal herido en la calle. Aunque nadie la vio, actuó. También oí una voz suave que se alzaba para consolar a alguien desesperado, sacándolo de lo más profundo de su alma. Un artista con manos santas creaba una obra de arte, sembrando un poco de fe y emoción en los corazones de las personas. Esas acciones, aunque pequeñas y silenciosas, no reconocidas ni honradas, crean olas que se extienden con una fuerza que jamás imaginé. La luz más pequeña puede disolver la oscuridad más densa, así como las refrescantes gotas de agua pueden revivir una tierra árida. Entonces fui conducido a un jardín secreto, oculto en lo profundo de la tierra, donde silenciosos plantadores cuidaban diligentemente cada plantón. No eran ruidosos ni presumidos. Simplemente trabajaban en silencio con toda su fe y perseverancia. Estas plántulas no eran simples plantas. Eran símbolos de hermosas ideas, proyectos comunitarios y esfuerzos por sanar heridas sociales que solo podrían dar frutos después de muchos años. Ese jardín es pequeño, humilde, pero lleno de vida. Los tiernos brotes verdes brotan de la tierra negra, como una firme promesa de que el futuro aún alberga esperanza y puede ser nutrido por pasos tranquilos, por corazones que saben amar y servir. Y entonces otra imagen apareció ante mis ojos, dejándome atónito. Vi a dos hombres que una vez fueron enemigos acérrimos, que se habían enfrentado con armas. Ahora, lo habían dejado todo a un lado, abrazándose entre lágrimas. Los muros de la separación, el odio y el sufrimiento se derrumbaron gradualmente, dando paso al perdón y la reconciliación. Jesús me mostró que nada es más poderoso que el amor y el perdón. Es la única fuerza que puede romper las cadenas del odio, y es el fuego que nunca se apaga en las almas sinceras. En ese momento, comprendí que, por muy sumido en la oscuridad del mundo y por muchas dificultades que presente la vida, la bondad y los actos de compasión, por pequeños y discretos que sean, siguen siendo la mayor fuente de fortaleza. La esperanza no reside en acciones ruidosas y ostentosas, ni en proclamaciones estridentes, sino en la perseverancia de las almas nobles y en la decisión de amar cada día, incluso cuando nadie lo sabe. Quiero preguntarte, en los días tormentosos de la vida, ¿ves esas pequeñas luces? ¿Estás listo para convertirte en uno de los sembradores silenciosos? ¿Alguien que contribuye al jardín del futuro con tus propios actos de bondad? ¿Tienes el coraje de perdonar y abrir tu corazón a la reconciliación para que el amor y la esperanza se propaguen? La vida no es realmente una competencia por la perfección ni un éxito deslumbrante, sino un viaje de pasos persistentes, sembrando amor y encendiendo la esperanza en uno mismo y en quienes lo rodean. Y son esos pasos, aunque silenciosos, los que cambiarán el mundo. Cuando las visiones intensas y profundas acabaron, se abrió un nuevo espacio, suave pero lleno de poder. Jesús se giró para mirarme, su mirada transmitía paz y también determinación, como si quisiera decirme algo importante que necesitaba escuchar más que nunca. Dijo que las visiones que acabo de presenciar no son una sentencia de muerte para la humanidad, ni un destino inmutable. Al contrario, son una advertencia amorosa para despertar las almas de los humanos que se encuentran atrapados en ilusiones, perdidos entre las trampas del poder y la degradación espiritual. Este es solo uno de los innumerables caminos posibles. Dijo, cada decisión que toma la humanidad hoy es una pieza decisiva del rompecabezas del futuro. Las personas no son esclavas del destino, sino arquitectos moldeados por la voluntad y la fe.
Puedo sentir claramente cada palabra que pronuncias como una suave brisa que sopla en mi alma, disipando gradualmente la niebla del miedo y la desesperación. Las revelaciones tienen como objetivo advertirnos, mostrarnos los peligros de ir por el camino equivocado, pero al mismo tiempo, también abren la puerta a la esperanza y al cambio. Jesús continuó, su voz no apresurada, sino con el peso de la urgencia. No queda mucho tiempo, pero aún hay suficiente para quienes desean despertar y elegir el camino de la luz. Cada día que pasa es una valiosa oportunidad para cambiar, para vivir con fe, para sembrar las semillas del amor y la justicia. No habla de ningún apocalipsis específico, sino de un umbral profundo de transformación, de conciencia colectiva donde la humanidad se verá obligada a elegir entre seguir viviendo en la oscuridad o despertar para entrar en la verdadera luz. Si suficientes corazones despiertan, si almas valientes se atreven a enfrentar la verdad y si se elige el amor como brújula guía, entonces ese umbral se abrirá y comenzará una nueva era. Me quedé allí, con el corazón lleno de emoción. Comprendí que me habían encomendado una misión, no cargar con el peso del mundo sobre mis hombros, sino transmitir este llamado: no tengas miedo. No te resignes. Elige despertar y caminar en la luz de la verdad y el amor. Jesús no me deja solo en este arduo camino. Dijo que, por grandes que sean los desafíos que nos esperan, yo, y cualquiera que esté dispuesto a abrir su corazón, siempre contaremos con su compañía. No los abandonaré ni siquiera ante las fuertes tormentas, les aconsejó. Seré la luz que los guíe, la fuerza que alimente sus almas y la fuente de paz que nunca se agota. Entiendo que esta misión no es tarea fácil. Requiere perseverancia, valentía y una fe inquebrantable. Pero tú, que eres amor, nos has dado a mí y a todos la promesa de nunca estar solos, de nunca perder el rumbo. Jesús me miró directamente a los ojos, con una mirada profunda como el océano. Con compasión y el poder de la santidad, habló con un tono firme, y cada palabra quedó grabada en mi mente. Ya lo has visto. Ahora no te guardes esas visiones. Haz que otros vean, no solo con palabras vacías, sino a través de tu propia vida. Conviértete en la llama cálida que calienta los corazones congelados en la soledad y la duda. Sé el agua fresca que nutre las almas áridas que anhelan una verdad, una esperanza real. El poder de sus palabras me hizo sentir una increíble oleada de poder fluyendo dentro de mí como un manantial vivo, lleno de energía invisible. Pero con ella vino un temor sagrado, una profunda conciencia de la gran responsabilidad que acababa de recibir. Esta no es una carga ligera, sino un camino que exige perseverancia, valentía y una fe inquebrantable. Sé que no puedo ignorar ese llamado. Debo convertirme en portador de luz. Incluso cuando me siento débil, tengo que seguir caminando. Inmediatamente después, Jesús extendió lentamente su mano y me dio una semilla. Pero no era una simple semilla física. Era una semilla de consciencia que contenía un poder espiritual que supera con creces la comprensión ordinaria. Esa semilla me otorgó la capacidad de reconocer la verdad en un mar de información caótica, una profunda compasión por los perdidos y el coraje para perseverar sin importar lo difícil que sea el camino. No te abandonaré, dijo con voz suave pero firme, como un juramento que perdura por la eternidad. Mis ángeles siempre te cuidan y te protegen. Quienes tienen una misión como la tuya, abren su corazón para recibir ese apoyo. No estés solo en tu camino. Y lo más importante, busca personas con ideas afines. Aparecerán cuando las necesites para ayudarte a construir un futuro mejor juntos. Esa promesa no es solo un respaldo sagrado, sino también un mensaje sobre la conexión, sobre la fuerza de la comunidad, de las almas afines. Nadie puede caminar solo, y nadie debe sentirse vacío en este arduo viaje. Volví a mirar a Jesús con el corazón lleno de determinación y humildad. No sé cuánto durará el viaje ni cuántos desafíos me esperan, pero de una cosa estoy seguro, pase lo que pase, no me rendiré porque la luz dentro de mí se ha encendido, y seré la pequeña lámpara que ilumine el camino para mí y para quienes aún están perdidos en la oscuridad.
La sacudida de vuelta a la realidad fue tan repentina como una bofetada, haciéndome sentir como si cayera desde una gran altura a un abismo sin fondo. Sentí como si algo dentro de mí se desgarrara, y una oleada de dolor físico me invadió con violencia. Jadeaba, sintiendo cada latido potente de mi corazón, cada gota de sudor frío resbalando por mi frente. Claramente, aún me quedaba vida, pero sentía como si se debatiera entre dos mundos, el mundo de luz deslumbrante y este mundo oscuro y doloroso. El primer grito que escapó de mis labios no fue un llanto débil, sino una plegaria resonante. Era diferente a cualquier idioma que hubiera aprendido. Pero en el fondo de mi alma, entendí su significado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me duele esto? Ayúdanos, por favor. Ese llamado no era solo la voz de mi corazón, sino también el grito de ayuda de innumerables almas que se ahogaban en la desesperación. Cuando volví a abrir los ojos, un rayo de luz cegador invadió cada rincón de mi visión. Era la fría luz de urgencias, donde todo parecía nítido y carente de suavidad. Los rostros preocupados de mis padres aparecieron ante mí, con expresiones cansadas pero llenas de esperanza. El pitido de las máquinas médicas seguía sonando, recordándome que aún estaba allí, entre la frágil línea de la vida y la muerte. Vi las manos temblorosas de mi madre y las lágrimas rodando por las mejillas de mi padre. Todo esto me hizo sentir el peso de la verdad. No podía regresar a ese mundo divino. No podía regresar a esas visiones místicas, al menos no ahora. Había regresado y el mundo real me exigía que me mantuviera firme. El mundo real, con sus colores familiares, se ha vuelto monótono y apagado. Los sonidos que antes eran vivos y vibrantes se han vuelto ásperos, discordantes y ya no resultan atractivos como antes. Cada paso, cada palabra, cada gesto parece borroso, como si viviera en una espesa niebla que lo oscurece todo. La sensación de ser un extraño en mi propio cuerpo es lo más incómodo. Puedo sentir cada movimiento, cada respiración, pero no puedo controlarlo por completo. Mi cuerpo está débil, dolorido, y ya no es el refugio seguro que solía ser. A veces, siento como si viera a un extraño luchando en el espejo. Una imagen familiar y al mismo tiempo extraña que me deja confundido. Los recuerdos de las visiones siguen rondando mi mente, abrumadores e intensos hasta el punto de que ya no puedo distinguir qué es real y qué es una ilusión. Me persiguen en cada sueño, en cada momento de vigilia, haciéndome preguntarme si estoy en el camino correcto o simplemente soy víctima de una alucinación. Cada vez que reflexiono sobre ello, las emociones dentro de mí se vuelven caóticas, atrapadas entre una fuerte creencia y una profunda duda. No puedo compartir estas cosas con nadie, al menos no con quienes nunca las han vivido. Porque si hablo, pensarán que me he vuelto loca o que solo estoy soñando despierta. Y esa es una carga invisible que pesa muchísimo sobre mi alma y me hace sentir aún más sola. Pero en lo más profundo de mí, persiste una vocecita, un anhelo del más allá, que me recuerda que la misión no ha terminado. Debo seguir adelante. Debo convertir esas visiones en acciones concretas para ayudar a otros a recuperar su fe y su luz. Tras recuperarme, hice todo lo posible por relatar lo que había experimentado. Las visiones, los encuentros con la luz y la oscuridad, las palabras sagradas de guía, pero las palabras terrenales, por muy ricas que sean, nunca son suficientes para contener experiencias que trasciendan el entendimiento común. Cada vez que abro la boca, esas imágenes vívidas se escapan, cayendo en el silencio, como si mis recuerdos más preciados estuvieran prisioneros en una jaula sellada que no puedo abrir. Mi familia, cada persona tiene una reacción diferente. Mi madre cree instintivamente. Siempre ha recurrido a la fe, escuchando historias religiosas desde pequeña. Y sé que quiere creer que lo que digo es la verdad, la luz que nos guía en los momentos difíciles. Los ojos de mi madre brillan de esperanza y me agarra la mano con fuerza, como si quisiera transmitirme fuerza. Por el contrario, mi padre es completamente diferente. Es profundamente escéptico. Teme que esté sufriendo graves daños psicológicos tras el traumático accidente.
No puede ocultar su confusión, intentando constantemente encontrar explicaciones científicas a todo lo que le digo. Lee libros, consulta médicos y hace todo lo posible para que vuelva a la realidad. Pero sé que en el fondo también está luchando con sus propias creencias. Mi hermana menor, la más pequeña de todas nosotras, fue la primera que realmente me escuchó, sin juzgar, sin hacer preguntas, con la inocencia de su adolescencia. Ella creyó en mí como si fuera un milagro, como si creyera en cuentos de hadas sin necesidad de pruebas. Ella es la única que me hace sentir que no estoy solo en esta vida caótica. En cuanto a los médicos que me mantuvieron en la habitación del hospital, me dijeron que estaba alucinando debido a la falta de oxígeno en el cerebro y a un trauma psicológico. Me administraron sedantes, observando cada expresión mía con su fría mirada profesional. Sabía que no podían comprender lo que acababa de pasar, ni que esas experiencias me habían cambiado para siempre. Pero empecé a darme cuenta de que había cambiado. No solo como una persona que había pasado por una experiencia de vida o muerte, sino también como alguien con nuevos sentidos, como si hubiera ampliado mi capacidad para ver cosas que otros no pueden. Veo con más claridad las auras que rodean a las personas. No solo luz, sino también sinceridad o engaño, que a veces percibo con solo una mirada. Mi empatía por el dolor ajeno se ha vuelto más profunda. Siento como si estuviera inmerso en emociones, a veces hasta el punto de sentir dolor, haciéndolo parecer mío. Es un regalo y también una carga. Empiezo a comprender el significado del dicho, la empatía es el puente del alma. Pero, al mismo tiempo, me hace más vulnerable y susceptible al dolor. Poco a poco, me di cuenta de que me estaba distanciando del mundo que me rodeaba. Mis amigos se distancian de mí y empiezan a llamarme rara con miradas despectivas o evasivas. En este pequeño pueblo resonaban rumores y risas burlonas que decían que había perdido la cabeza, que vivía en mi propia ilusión. Ese aislamiento era como un muro frío que me separaba de mi antigua vida, haciéndome sentir aún más solo. Las largas noches se han vuelto intranquilas y agotadoras. Me pregunto, ¿de verdad estoy loco? ¿Será que todo lo que he vivido es solo un sueño complejo, producto de una mente destrozada? Pero no, la sensación de realidad en esa experiencia es demasiado intensa, demasiado clara como para descartarla con un simple movimiento de cabeza. En mis momentos más tranquilos, me enfrento a mis dudas, mis miedos y la fe que aún arde en mi corazón. Sé que he cambiado y que no puedo volver a ser como antes. Es la carga de la verdad, pero también la responsabilidad que debo llevar sobre mis hombros, aunque el camino por delante esté lleno de espinas. ¿Alguna vez te has sentido incomprendido, aislado por la misma verdad que has experimentado? Sé lo doloroso que es. Pero también es en esos momentos que me doy cuenta de que la verdad puede ser tanto un regalo como una carga. Y solo cuando avanzamos con valentía, aunque estemos solos, la luz puede atravesar la oscuridad más densa. ¿Quieres acompañarme en ese camino? En una suave tarde lluviosa, mientras paseaba por el sendero costero, entre el suave romper de las olas, me encontré con el señor Hilas, un hombre mayor de rostro curtido por el sol y mirada profunda y comprensiva. Era el guardián del viejo faro en el afloramiento rocoso, un hombre sencillo y poco hablador, pero muy perspicaz y perspicaz. No es teólogo ni sacerdote, y no tiene nada de especial aparte de su serenidad y sinceridad. Sin embargo, en nuestras conversaciones, compartió conmigo las experiencias espirituales que vivió hace muchos años, los sueños proféticos y las sensaciones místicas que guardaba en su corazón. Lo que más me conmueve es que no me juzgó ni se rió de lo que compartí. Al contrario, me escuchó con todo el corazón, me puso la mano en el hombro con ternura y me dijo: no estás solo, Jackson. La misión que llevas sobre tus hombros es real. No dejes que el miedo ni la soledad apaguen la luz de tu corazón. Compartió conmigo libros de filosofía, espiritualidad e historias de quienes llevaron a cabo una gran misión, pero también soportaron sufrimientos que nadie comprendía. No solo fue conocimiento, sino también una valiosa fuente de aliento para seguir con confianza mi nuevo camino. Gracias a conversaciones sinceras,
Comencé a atraer a algunas personas del pueblo que ya no eran forasteros, sino que se habían convertido en los primeros compañeros de este viaje. Son personas que han experimentado pérdidas, almas en búsqueda de un sentido a la vida, o simplemente personas que anhelan bondad y sinceridad. Cuando me escuchan hablar de visiones, de despertar y de responsabilidad, no se conforman con la curiosidad. Empiezan a abrirse, a compartir sus propias historias y a buscar la conexión entre sí. Empezamos a reunirnos en pequeñas reuniones en casa de un amigo o bajo la sombra de un gran árbol en el parque del pueblo. El ambiente no era pesado ni serio, sino cálido, sincero y esperanzado. Pequeñas acciones comenzaron a extenderse. Ayudamos a los ancianos solitarios, organizamos eventos públicos de limpieza y animamos a la gente a mostrar compasión con gestos sencillos pero significativos. Poco a poco, la bondad y la luz comenzaron a expandirse, como semillas que habían sido plantadas y que ahora brotan y crecen. A veces miro a mi alrededor y veo rostros desconocidos que poco a poco se vuelven familiares, miradas preocupadas que se transforman en confianza. Y me digo en silencio que este es solo el primer paso. Pero es el más importante. Ya no camino solo. Chicos, lo último que quiero decir después de este viaje es que he llegado a comprender que el futuro no es un libro que ha sido escrito, sino una página en blanco que cada uno de nosotros tiene derecho a sostener una pluma y escribir. Las visiones que he visto, las advertencias que Jesús me ha dado no son una sentencia del destino, sino un recordatorio de las posibilidades que podrían ocurrir si la humanidad continúa eligiendo un camino lleno de oscuridad y desesperanza. El verdadero cambio no está lejos, sino que comienza con cada individuo, con las pequeñas decisiones que tomamos a diario. Elegir el amor en lugar del odio. Elegir la verdad en lugar de la mentira. Elegir la esperanza en lugar de la desesperación. Estos son los cimientos de un futuro más brillante. Vi en los ojos de mis compañeros vacilación, a veces duda. Pero en el fondo sentí el poder potencial de la fe y la esperanza. Esa decisión, aunque pequeña, puede obrar milagros, despertando los corazones fríos e iluminando los rincones oscuros de este mundo. Comencé a plasmar mi historia, no solo con palabras, sino con bocetos sencillos y poemas fugaces que surgieron de mi alma. Cada línea, cada imagen, guarda un trocito de mi espíritu y el mensaje que deseo transmitir. No es una narración compleja, sino más bien susurros suaves y sinceros, de modo que incluso si alguien los escucha, puede sentir la resonancia de un alma que busca y transmite luz. Mi historia es como una pequeña llama que parpadea en la oscuridad. Pero al compartirlo, no solo arde en mi interior, sino que se extiende, tocando otras llamas, creando un mar de fuego cálido y deslumbrante. No sé cómo será el camino que me espera, pero creo que una pequeña llama basta para romper la oscuridad. Y no dejaré de mantener esa llama encendida. Una mañana temprano, me encontraba en el conocido acantilado de Seac Cliffe, donde las olas golpeaban constantemente la orilla. El mar seguía embravecido y poderoso, pero bajo la luz del amanecer, todo parecía estar cubierto por una nueva capa, una luz dorada brillante, cálida y prometedora. A mi lado está mi maestro espiritual, con su rostro irradiando paz y fe. A nuestro alrededor, los nuevos amigos del grupo me escuchan, de pie junto a mí, contemplando el vasto horizonte. Una suave brisa pasa trayendo los suaves susurros de Jesús: sigue adelante, hijo mío. Siempre estoy contigo. Cierro los ojos. Siento esa presencia en cada respiración, en cada ráfaga de viento, en cada sonido de las olas. En lo más profundo de mí surge una fuerte creencia de que, no importa cuán difícil sea el camino por delante, el poder del amor y la esperanza siempre iluminarán el sendero. Y la pregunta más importante persiste. Pero ahora ya no es una sensación de confusión, sino una invitación: ¿te atreves a caminar conmigo por este camino de luz? Porque solo cuando elegimos creer en el amor y la esperanza podemos realmente empezar a escribir nuestro propio futuro y el de este mundo.